Alejandra Mato de este seminario, que desde que vi en papel, porque a nosotros nos toca hacer la parte de programación, que es muy bonita y muy fea, porque luego no podemos ir a lo mismo que organizamos, pero hay que pagarlo y gestionarlo, eso es lo que nos toca a nosotras. Y afortunadamente hoy pude venir a acompañarlos, afortunadamente para mí, obviamente, y solo quiero decir tres cosas. Lo primero, me parece fundamental recordar que la literatura es buena toda vez que perturbe, como dice el título de este seminario. Para eso es la literatura, para eso es la lectura, para perturbar y todos los adjetivos que lleva este seminario que hizo Alejandra en mancuerna con la cátedra Carlos Fuentes. Me encanta que lo recuerde. Segundo, narradoras, ¿no? Y hablar de mujeres y leer a mujeres es fundamental, no solo desde un punto de vista de la academia, sino de la propia universidad, incluso del país, ¿no? Estamos en un terreno de, pues casi una reconquista, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que leer mujeres y demás. Y tercero, dejarles abierta siempre la invitación a todas las actividades que hace la cátedra Carlos Fuentes, y de verdad aprovecho para felicitarlas, porque solo ellas dos hacen lo que equipos completos hacen, me refiero a equipos de 10 personas. Entonces, para mí es un honor, Carla y Julia, acompañarlas una vez más en uno de sus multiéxitos. Ya son más que los de Los Ángeles Azules, así que muchas felicidades. Y Alejandra, reconocer el trabajo que hace siempre para recordar la importancia de la ficción, la importancia de lo perturbador, como lo dices de alguna manera. Dar la bienvenida de alguna manera también a la Facultad de Filosofía y Letras, que es la mamá de todos por acá en esta universidad, y decirles que Gabriela Damián, que hoy va a estar con nosotros, soy una admiradora profunda de ella. Quiero decirles que además es montañista y estuvo con nosotros en el Paricutín, ahora que cumplió 80 años, ese viejo joven que es el Paricutín, así que también la conozco en plan polvo y arrastrarlos en las arenas de ese volcán. Así que los dejo en la voz de Julia, dándoles la bienvenida y con la tristeza de lo que implica un cierre de un seminario como este, pero con la certeza de que habrá parte 2, o parte 3, o como dijo Terminator, we will be back, ¿ok? Gracias, Anel. Pues Anel es la directora de literatura de la UNAM, nada menos. Y bueno, pues agradecerte siempre, Anel, el respaldo que nos has dado. Yo tengo muy poco en la cátedra, pero bueno, ya se acerca el año, en agosto ya cumplo un año. Pero bueno, la verdad es que siempre hemos tenido, Carla y yo, tu apoyo, tu respaldo, tu entusiasmo, y eso cuenta mucho. Así que, bueno, como ya dijo Anel, pues muy bienvenidos a esta sesión de cierre del seminario Narradoras de lo extraño y lo perturbador, que rebasó todas nuestras expectativas, como se los comentamos. Nosotros habíamos pensado en 30 personas, llegaron más de 80 solicitudes, quedó en 45, pero cuando hemos tenido las sesiones híbridas, es decir, más bien el seminario es híbrido, cuando hemos tenido las sesiones virtuales, hemos llegado a 80, 90 personas conectadas al mismo tiempo. La sesión de hoy, por una situación de último momento, no pudo estar aquí Guillermo, que es quien nos hace el favor de grabar y transmitir en vivo a través de nuestras redes. Hoy no se va a poder transmitir en vivo, se está grabando y lo vamos a subir un poco después. Pero de todas formas, acuérdense y recomienden por ahí a todo el mundo que lo pueden ver en diferido, y ustedes mismos, porque seguro les pasa como a mí, que se te quedan algunas cosas, pero hay muchas otras que no guardas, no registras, entonces tienes la chance de volver a verlas. No voy a quitar mucho más tiempo, solo un par de anuncios muy importantes. No solamente me da muchísimo gusto recibir a Gaby Damián Mirabete, de cuya novela No pueden escaparse, y espero que todos la estén leyendo o ya la hayan leído. La canción detrás de todas las cosas, estoy fascinada, no la he terminado, pero estoy encantada. Le escribí ayer con esta idea de que todos estén siempre ahí, de un tiempo circular o en espiral, no sé, ya nos contará, de estas multiplicidades de lecturas de los símbolos, la mujer desollada o desvestida, estas como muchas capas de tiempo que coexisten y que por supuesto me remiten a Elena Poniatowska y La culpa es de los tlaxcaltecas, a José Emilio Pacheco y Tenga para que se entretenga, inclusive en algún punto al propio Borges y el Aleph, donde todo coexiste en un mismo momento. Y luego, bueno, pues por otro lado,
óvalo y estos naipes, esta cosa rara ahí, y la metaficción, Gaby hablando de sí misma en la novela. Así que es una novela muy inquietante, muy interesante, muy propositiva. Así que me encanta recibirte, Gaby Damián Mirabete, y por supuesto a mi querida Ale Amato, cómplice absoluta y sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo este seminario. Pero la noticia que les quería dar no solo es que está aquí Gaby, que ya la vieron y eso no se los tenía que anunciar, sino que en un mes exacto, el 22 de junio, arrancamos otro seminario. Este se llama Umbrales, Fronteras, Escribir y Leer desde los Márgenes. Y lo va a moderar, coordinar exactamente Gaby Damián Mirabete. La idea es meternos en la literatura de nuevo que se está haciendo hoy, como ustedes han sido testigos, la Cátedra Carlos Fuentes, desde la Cátedra Carlos Fuentes estamos privilegiando la literatura que se escribe hoy, lo que estamos leyendo, lo que está saliendo y lo que hay en las mesas de novedades. Y en este caso, el seminario va a correr de junio a noviembre, igual con una sesión mensual, con un costo súper módico, 480 pesos por las 6 sesiones, de 2 horas cada una, y además para comunidad UNAM descuentos y becas. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionarlo porque hoy lanzamos la convocatoria y queríamos que fuera hoy porque queremos que ustedes sean de los primeros en enterarse y pues ojalá nos acompañen. Va a ser igualmente muy enriquecedor. En el caso de este seminario no va a ser formato híbrido sino presencial, igualmente se va a transmitir a través de redes, pero aquí sí queremos que estén en todas las sesiones. Vamos a tener invitadas e invitados nacionales e internacionales. Así que va a estar de veras muy interesante para destripar, para desmenuzar, para meternos en las entrañas de lo que está pasando hoy en la literatura que nos está moviendo y que nos está llevando a mirar al sesgo la realidad. Así que bueno, esa era la muy buena noticia que quería compartir con ustedes. Apúntense el 22 de junio en todas las redes de la cátedra, pueden tener información, inscríbanse ya porque los lugares les juro van a volar. Pues no tiro más rollo, muchas gracias Ali, muchas gracias Gaby y pues escuchamos, guarden sus preguntas y al final tenemos una sesión. Yo creo que quedó. Sí. Bueno, muchísimas gracias querida Julia, Anel, gracias por estar en esta sesión, a Carla y bueno, a todas y todos ustedes que pues ya llegamos a nuestra cuarta y última sesión de este seminario. Afortunadamente, como acaba de decir Julia, habrá otras experiencias y nos da pues un enorme gusto cerrar con broche de oro. Puede sonar como un lugar común a veces el término, pero sinceramente a mí me parece que este texto que vamos a conversar junto con su autora, que es Gabriela Damián, que afortunadamente tenemos el gusto de que nos acompañe hoy en la última sesión del seminario, condensa en muchos sentidos varios de los relatos, de las experiencias de diálogo que tuvimos en las otras 3 sesiones, empezando con Liliana Colanzi, después con Lola Ancira, con Ariana Arwitz. Creo que damos un giro, ¿no? Trazamos esta circunferencia, estos 180 grados para llegar efectivamente a esta última sesión, que bueno, tiene un poco de nostalgia por ser la última, pero también de alegría porque culminamos un ciclo muy bonito que empezamos ya hace 4 meses atrás. Y pues yo le agradezco muchísimo a Gabriela Damián que esté hoy aquí con nosotros, que haya aceptado desde el primer momento en que le propuse que nos acompañara en este seminario, que fue pues absolutamente una iniciativa muy feliz contar con ella aquí hoy para dialogar con todas y todos ustedes, no solamente sobre su último libro, que es La canción detrás de todas las cosas, sino como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, pensando un poco en cómo se instala de cierta manera una tradición de cómo se vive a través de las literaturas actuales escritas por mujeres, y en este caso por pues, una escritora mexicana, uno de los géneros que ahora también ha cobrado pues, legítima e histórica fuerza, podemos decir histórica venganza, como otros, ¿no? Por haber sido muchas veces considerado subgénero en el sentido despectivo del término, ¿no? Como le pasó mucho tiempo al fantástico o al terror, y no necesariamente por una cuestión de clasificación, sino también por cómo se entendía dentro del ámbito editorial, ¿no? Y cómo se entendía muchas veces
dentro de la propia construcción del canon literario en América Latina. Y digo en América Latina porque quizás estas peripecias, ahora que hablemos de la ciencia ficción, de la ficción especulativa, de los matices, de las transformaciones que puede haber entre varias de las categorías que conocemos bajo un grupo muy complejo, híbrido, ¿no? Diverso de textos y de autores y autoras, no tiene o no tuvo inmediatamente esa percepción en otras tradiciones como la anglosajona, ¿no? Entonces creo que es una pregunta interesante en el sentido de decir, bueno, ciencia ficción, géneros especulativos, modalidades que tienen que ver con la ruptura de la temporalidad, con la posibilidad de la incorporación científica, con los elementos y las crisis ecocríticas, han pertenecido a nuestra tradición literaria y creo que es desde siempre, es un acto de justicia que lo veamos así. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a esta última sesión que lleva por título Un universo que se renueva, ficción especulativa escrita por mujeres en América Latina. Y hoy conversaremos con la narradora, ensayista y guionista mexicana Gabriela Damián, reconocida autora e investigadora sobre los diversos modelos narrativos relacionados con la ficción especulativa latinoamericana, producido por mujeres durante el siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI. Vamos, como dije, a dedicar la charla particularmente a su obra, pero también vamos a discutir sobre el trabajo que ha hecho ella y que han hecho varias de sus colegas, hombres y mujeres, en relación al género. Vamos a discutir sobre las nuevas perspectivas clasificatorias de los fenómenos vinculados con otros modelos de literaturas no miméticas y pues también dialogaremos en cierto sentido con las representaciones actuales. Así que le doy las gracias y le doy la bienvenida a nuestra querida Gabriela. Ay, muchas gracias Ale, muchas gracias querida Julia, Anel, Carla, que por ahí está, muchísimas gracias por esta recepción tan bonita, tan cálida, y muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí. Yo escucho como todo lo que han dicho y me parece, todavía me cuesta creer que este sea un poco como las conversaciones de las que podamos disfrutar hoy, porque cuando yo empecé a escribir el panorama era muy distinto, era muy masculino y las discusiones eran muy alejadas de lo que yo escribía. Entonces sí, esto que dice Ale de la venganza, que puede ser, ¿no? Digamos, de los géneros especulativos, ocupando ahora por lo menos conversaciones relevantes para las personas lectoras, a mí me parece como un sueño, y que además sean también estas complicidades literarias o esta amistad literaria también entre mujeres, entre autoras, entre investigadoras, entre formadoras de públicos lectores, pues es así como mi sueño cuando yo empezaba a escribir. Entonces, pues sí, qué alegría. Pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a empezar a conversar, porque creo que hay muchas cuestiones y digamos, me agarro un poco de esto último que nos acabas de decir, porque era una pregunta que tenía en mente, ¿no? ¿Cuándo empezás a escribir literatura que esté vinculada, digamos en general, con géneros no miméticos, próxima a la ciencia ficción, también a la ficción especulativa, a los matices que puede haber entre las diferentes maneras de agrupar estos textos, pero cuando vos te das cuenta efectivamente que tu línea de escritura y que tu deseo de la escritura va por un género o un modelo que agrupa varios textos que representan un modelo genérico, que no tiene una repercusión, o que por lo menos no tenía una repercusión dentro de la tradición canónica de ciertas literaturas, pienso en el caso de México, porque es tu tradición primaria, como lo podía ser en otras tradiciones, ¿no? Imagino que habrá sido un camino en bastante soledad, en general, pero acompañado también por otras voces que han existido dentro de la tradición y que conocemos además en la contemporaneidad. Pero bueno, ¿cómo fue ese primer paso, no?
Pues yo escribo desde muy chica y voy a hacer un chiste que ya se va a quemar demasiado pronto porque cada vez que, las últimas veces que he hablado de esto con una audiencia, me ha salido decirlo, que yo empecé a escribir haciendo fanfics de la Biblia, porque yo iba en una escuela de monjas y yo estaba fascinada con todas las historias que nos contaban de la Biblia y además recuerdo que una maestra nos ponía a elaborar así como, imagina, ¿qué le diría Jesús a su madre? Porque bla, 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 y entonces era para mí como, wow, claro, y entonces yo ponía ahí a Batichica, la moto de Batichica estaba presente, Jesús la usaba para ir por agua al pozo, cosas así. Entonces, para mí está muy ligada como esta percepción de la infancia, de lo fantástico, como algo muy, muy afectuoso y muy localizado la imaginación muy localizada en el gozo y en compartir ese gozo, ¿no? No solo de la escritura, sino de crear historias que nos fueran comunes, ¿no? Entonces, yo siempre escribí en clave fantástica o en clave especulativa, como ahora se usa este término sombrilla, ¿no? Como para acaparar a todos estos géneros, porque yo crecí leyendo o me formé leyendo literatura popular. Yo desde niña fui adicta a los cómics de Archie, de Lorenzo y Pepita, de Memín Pinguín, o sea, todo eso, me lo soplaba yo todas las semanas. Y era muy feliz y lo imitaba, ¿no? Era algo que imitaba y también empecé a imitar los libros que estaban en mi casa y que eran préstamos de mis tíos o del gusto de mi hermana o de primos, que eran libros de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, esa fue pues mi formación. Entonces, mi referente, por ejemplo, cuando yo entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM, porque pues era muy claro que yo quería escribir ya para ese momento de mi vida, todos mis referentes eran de ese lado. Entonces, cuando yo leí El Primero Sueño, yo dije, claro, esto es como El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Y entonces yo decía eso en clase y era como... Los maestros no sabían qué hacer conmigo y yo, ¿no han leído El Hacedor de Estrellas? ¿Por qué no han leído El Hacedor de Estrellas? Es una obra fundamental del siglo XX, de entreguerras, ¿no? Donde vemos que Olaf Stapledon está peleándose como con esta conciencia de después de una Primera Guerra Mundial no es posible que haya una segunda. Es un testimonio histórico maravilloso de la imaginación y mis maestros decían, bueno, ok, vamos a leer El Hacedor de Estrellas, pero nunca lo leí. Entonces, digamos que esa fue, yo llegué por la puerta trasera a la literatura. Y efectivamente, cuando empecé a escribir, empecé a buscar esos modelos que eran también muy masculinos, eurocéntricos. Empecé a buscar la compañía pues, de las autoras. Y ahí ya descubrí a mi tribu, que en concreto pues, es la ciencia ficción feminista o el horror. Yo empecé escribiendo horror. Es algo que ya no frecuento tanto, pero que a veces me da la cosquilla por hacerlo. Y con esta lectura o esta cercanía ya de las autoras, de las que están disponibles los materiales, que suelen ser de habla inglesa, yo necesitaba la compañía de las mujeres que escribían en mi propia lengua. Entonces sí, fue un tránsito ahí medio... de ir dando saltos y de ir descubriendo en librerías de viejo. Esa es otra cosa, que creo que también me formé con otra circulación de los materiales, ¿no? Yo no me formé con la mesa de novedades, ahora sí las busco y las disfruto mucho porque me interpelan mucho más que en ese momento, pero por ejemplo yo me formé con libros viejos y en librerías de viejo y buscando y rebuscando, o ya después con materiales disponibles en internet o que la gente escaneaba y compartía o fotocopias, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas ventajas en este gueto, porque produce una apertura que te permite apreciar, es como poder hacer una relectura del canon muy fresca, o al menos yo así me pude asombrar de manera genuina con textos escritos en mi lengua por mujeres de diferentes épocas de la historia de Latinoamérica, y ya entonces empezar a leer
este canon que a veces podía ser tan rígido, o puede todavía, de otra manera, ¿no? Desde la lateralidad, desde lo marginal y desde lo popular. Y creo que, bueno, para mí no ha habido sino ventajas en eso. Claro, ya a la hora de publicar es otra cosa, pero también creo que eso está cambiando. Y eso me parece muy importante porque de alguna manera tu testimonio en ese sentido revela algo que todas y todos que los que estamos aquí sabemos sin duda, ¿no? Que muchas veces se inician caminos en ciertas lecturas, en ciertos géneros, que pueden ser quizás digamos en soledad o acompañados por grupos muy pequeños como de gente weird, ¿no? De gente rara, que lee cosas raras, que encuentra cosas raras, y que está allí pendiente de toda una genealogía existente que nos va llevando de alguna forma a comprender el sentido general de un género como la ciencia ficción, que tiene para mí desde la perspectiva de las cosas más fascinantes, ¿no? De mis primeras lecturas fueron las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Que para mucha gente pues, es como casi la palabra está bíblica, ¿no? La Biblia también es un gran texto de ciencia ficción, por eso me dio mucha gracia cuando lo decías ahora en tus primeras lecturas, pero que tiene que ver un poco con un modelo de ciencia ficción que se nos hizo creer, en cierto sentido, que solo se podía producir en ciertas latitudes y que solo podía tener, digamos, un apego editorial serio porque se planteaba pensado en un desarrollo y un acompañamiento tecnológico, ¿no? Considerando solo un modelo de ciencia ficción, ¿no? Y creo que más aún con esto que estabas comentando, si pensamos en ese camino solitario, el camino se vuelve aún más solitario cuando estamos buscando o estamos generando en cierto sentido la necesidad de establecer comunidad entre escritores, ¿no? Entonces ahora pienso, por ejemplo, en un nombre que yo sé que para vos es esencial en este sentido, aunque no pertenece a la tradición hispanohablante, pero pertenece a esa gran tradición universal de lo mejor que se puede entender como lo universal, que es Úrsula K. Le Guin, ¿no? Por supuesto que acá hay epígrafes, hay dedicatorias, hay guiños importantísimos a la obra de Úrsula que paradójicamente después de su muerte comenzó a ser, bueno, no paradójicamente porque ya sabemos que eso suele suceder, pero que comenzó a ser aún más reconocida, por lo menos en el entorno latinoamericano, y quiero que nos cuentes un poco qué significa. Digo, reconocida porque comenzaron a circular más traducciones, por ejemplo, ¿no? Cosas que la podíamos leer en inglés, pero muchas veces no la podíamos leer en español, y que, bueno, desafortunadamente, como siempre sucede, el mundo editorial da un siguiente paso cuando los escritores ya no están y cobran esa fama o esa circunstancia de perpetuidad que les da la inmortalidad, ¿no? La obra de Úrsula K. Le Guin es una belleza y tiene un contexto de características sociales que interpelan nuestra realidad y que además estaba adelantada por lo menos 50, 60 años a su tiempo. Pero me encantaría saber cómo te resuena ese nombre, porque yo sé, y hemos conversado varias veces, que es una escritora que cambió también tu vida, ¿no? Ay, sí, yo la amo, abuela querida. Yo tengo mis fantasías de nieta de Úrsula Le Guin, pero es que fíjense que es una cosa realmente muy singular. O sea, creo que apenas estamos descubriendo el legado de Le Guin y cruza muchísimas áreas, ¿no? La literaria, que es impecable, o sea, es una mujer que escribe como se le da la gana, lo que se le da la gana, desde el ensayo, las novelas, los cuentos, la poesía, hasta los blogs, o sea, hasta el formato blog lo hizo bien, ¿no? Pero también, digamos que la espiritualidad de su obra es algo muy raro, porque es digamos que es una intención de reconciliar un montón de fallas humanas con muchísima compasión y sobre todo con imaginación. Entonces yo cuando descubrí eso dije, ¡oh! es que se puede escribir de otra manera, es que se puede imaginar y quedar uno embebido en mundos
tremendamente complejos, fantásticos, bellísimos o terribles, sórdidos, espantosos, y aún así encontrar estos caminos de redención humana que, no sé, por ejemplo, yo cuando leía a Tolstoy o a Dostoyevsky encontré como una revelación humana, ¿no? Entonces eso me pasó, y me pasó con más intensidad, cuando leía a Le Guin, porque justamente la perspectiva que tiene, que es una perspectiva desde escribir siendo una mujer en las circunstancias en las que estaba, por muy estadounidense, hija de académicos que sea, era bastante duro el entorno y había que enfrentarse a bastantes cosas. Había bastante discriminación incluso con las señoritas que iban a escuelas o a universidades privadas como ella, ¿no? Que tuvo que pasar por un aborto, en fin, hay una conciencia feminista en Le Guin que no solo tenía el nivel pertinente, ¿no?, de feminismo para ser relevante y para construir un discurso que efectivamente estaba adelantado 50, 60 años o todavía no sabemos cuántos años a su época, sino que tenía la apertura suficiente para reconocer que se equivocaba y enmendar sus equivocaciones. Esa es una de las cosas que más admiro de Ursula Le Guin, que en algún momento le hicieron críticas feministas de los 70, imaginémonos esta segunda ola maravillosa siendo súper radical y diciendo, no, pero es que qué chiste la mano izquierda de la oscuridad si el pronombre es él, o sea, el pronombre masculino es el neutro, o sea, no, la verdad es que no hay ejercicios más radicales, más chidos de imaginación en la ciencia ficción, y planetas y nombres y bla, 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 bla. Entonces, su propia, digamos, su propia tribu, por así decirlo, que para estos géneros es muy importante, precisamente porque hay que enfrentarse a un montón de condiciones adversas fuera de la escritura, en términos de publicación, de visibilidad, etcétera, etcétera, de prestigio, en fin. Ella escuchó esto, sí se enojó, por supuesto, pero luego dijo, creo que tiene razón. Y se dedicó a hacer más experimentos. No se dedicó a escribir disculpas y a postear comunicados en Twitter de perdón, no lo vuelvo a hacer, sino que dijo, voy a escribir y a ver qué sale ahora con esto que he aprendido de ustedes, ¿no?, que me han hecho esta crítica tan relevante. Entonces, ahí tenemos la segunda etapa de Terramar, de los libros de Terramar, donde ya hay una conciencia de que ella no estaba, que estaba tachando a las brujas de hacer magia menor, ¿no?, sin darse cuenta, porque por supuesto que en las sociedades patriarcales todas las personas tenemos la misoginia bien internalizada, ¿no? Entonces desaprender es arduo. Y a Úrsula le tocó hacer eso, ¿no? En lugar de sacarle la lengua a las feministas radicales, que le sacaban la lengua a ella por ser ama de casa, por ejemplo, como que decía, bueno, pues aquí toca aprender y hay que aprender, ¿no? Y era muy vocal respecto a sus errores. Entonces escribía, no intentaba borrar sus errores, sino que intentaba construir encima de ellos, ¿no? O sea, como embelleciendo su propia trayectoria. Y otra cosa que creo que es muy relevante, y por lo que Le Guin es muy importante para mí también, es que sí reavivó el género de la utopía, que es un género que a mí me importa muchísimo, en el que creo fervientemente, y que además, o sea, lo dotó de muchísima complejidad, ¿no? Esta cosa que o era de plano un ensayo político o una ñoñería totalitaria, ¿no? La utopía, digamos que básicamente puede caer muy, pues sí, con mucha facilidad en esas dos categorías. Ella hizo un área gris fabulosa en el que se permite, pues, eso, la humanidad, la complejidad, la compasión. Y justamente pensando de esta manera tan autoconsciente, Le Guin hizo una utopía que para mí es muy importante, que lamentablemente no está traducida al español, se está reeditando mucho en inglés, que se llama Always Coming Home, y que es un libro que la gente, incluso sus colegas, y hay
viene de nuevo, yo siento que está, y tú también, Ale, sentimos que está adelantada. Es un libro que no es una novela, no es un libro de cuentos, es un compendio antropológico de una sociedad que no existe. Hay que recordar que sus papás eran antropólogos y ella hace este homenaje como a la genealogía propia, la familia, escribiendo qué habría pasado si los pueblos originarios de California tuvieran un futuro después de la crisis climática. Esto lo escribió en 1985 cuando no había internet, y el internet que sale en esa obra es el internet más brillante que hay. O sea, es una idea genial, es una organización asombrosa, no es ingenua, no está exenta de guerra, de asquerosidades, cosas feas, etc. Pero hay un resquicio donde se puede vivir de otra manera, y eso es posible gracias al pensamiento de los pueblos originarios de América, de los que ella se alimentaba muchísimo a través precisamente del trabajo de su padre y sus colegas, ¿no? Había un profundo respeto por estas cosmovisiones, por estos otros modos de vida que respetaban la naturaleza, que todavía siguen vivas en nuestro continente y que viven de otra manera, no necesariamente de esta forma ingenua o idealizada, pero que sí son mucho más complejas y mucho más hábiles para no destruir el mundo en el que viven, a diferencia de Occidente, ¿no? Y bueno, está todo el rollo del Tao y demás, pero siento que podría dar una plática de Lewin y no es la idea, entonces mejor ya no. Sí, pues digo, siempre es un tema como apasionante, y aparte yo creo que sos una de las lectoras más finas, ¿no?, de la obra de Úrsula, y eso a mí siempre me ha dado gusto de escucharte y conversar sobre ella. Y eso me lleva a pensar también en otro punto que has defendido mucho siempre digamos, en tus textos, que has defendido mucho también en los grupos en los que has participado. Pienso en el Comunio de Tesla, pienso también en la agrupación que tiene que ver efectivamente con Editorial Odo, con Livia, con Liliana, con Andrea Chapela, con otras colegas, y que es esta perspectiva tan importante que has defendido siempre, y que en el texto por supuesto se ve y en otros textos también, sobre todo en tus ensayos, de aproximar y de nutrir de una perspectiva feminista a la ciencia ficción, a los géneros en realidad en general. Y me gustaría mucho que conversemos sobre eso, ¿no? ¿Por qué la ciencia ficción en particular, pero por qué también la literatura que demanda en cierto sentido una visión y una construcción de un futuro, o en definitiva que nos advierte sobre las posibilidades terribles de un futuro que puede ser bastante siniestro, deben estar acompañadas de un discurso feminista, ¿no? Creo que eso es una postura que siempre has manejado desde los inicios, y me gusta siempre escucharte hablar sobre eso, porque creo que tiene una condición ética, más allá del espectro de la formación misma de escritora y de pertenecer a cierta colectividad de personas que trabajan desde la perspectiva de lo intelectual, pero que siempre lo has hecho siempre lo has dicho con mucho énfasis, ¿no? Sí, yo creo que no podría ser de otra manera. O sea, justamente la literatura no mimética se ocupa mucho de estar en otra parte, pero no desarraigada de la realidad, ¿no? Es decir, creo que es importante que la imaginación se sustente en propuestas para vivir de otra manera, por así decirlo, sobre todo los géneros especulativos, ¿no? Siento que el horror, o sea, en general los géneros especulativos son muy efectivos para narrar con mucha precisión lo que vivimos en la modernidad, ¿no? El horror en concreto es muy bueno con las emociones, para representar ciertas experiencias de la vida que no tienen, digamos que si las contamos tal y como son, pueden perder su cualidad espantosa, ¿no? Y que, pasados por el filtro del género, nos ayudan a darnos cuenta o a revalorar lo espantosas, lo horribles, lo intolerables que son, ¿no? Como el caso paradigmático de Nuestra parte de noche y la dictadura argentina, ¿no?
Entonces la literatura lo que hace, creo yo, es que nos ayuda justamente a abrir esas vías porque está en otra parte, ¿no? Estas literaturas. ¿De qué sirve imaginar esas otras vías si están exactamente pavimentadas del mismo concreto que de la realidad? No sirve de nada porque en realidad no están abriendo ninguna otra vía. Entonces es ahí donde yo encuentro que en el caso concreto de la ciencia ficción o incluso de la fantasía, que por ejemplo en México, en Latinoamérica en general casi no se habla de fantasía porque pensamos que es fantasy, dragones, Tolkien, Juego de Tronos. Y la verdad es que fantasía es lo que los investigadores estadounidenses o anglosajones o francófonos llamaron realismo mágico. O sea, esa es nuestra fantasía. Nuestra fantasía está por todas partes, o nuestra fantasía es el horror de la literatura del Río de la Plata, ¿no? Nuestro gótico andino y nuestro gótico mexicano, Amparo Dávila, qué sé yo, Guadalupe Dueñas, pero en fin. El caso es que incluso la fantasía, que es muy militante respecto a la naturaleza, ¿no? Son géneros que tienen una tendencia política que está debajo de toda su imaginación. La ciencia ficción es el más declaradamente político y es además un género ensayístico, ¿no? Entonces ahí la política, o sea, se le ven los calzones muy rápido a la ciencia ficción, ¿no? Que es política y es una declaración respecto a una propuesta de visión del mundo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde yo me di cuenta de que las feministas muchas veces sin tener una formación literaria empezaban a ciencia ficcionalizar su realidad para abrir vías políticas distintas para las mujeres en las sociedades en las que vivían. Entonces, esta actitud imaginativa que tiene una intención política, a mí me parece que está al alcance de todas las personas y me gusta mucho cuando hacemos ese ejercicio de futurizar en clave de ciencia ficción con esto en mente, ¿no? Con el feminismo por delante, porque es ahí donde podemos romper los moldes, ¿no? Es ahí donde surge empezar a hablar con el lenguaje incluyente, ¿no? Hay muchas obras de ciencia ficción que experimentan con el lenguaje para que deje de producir realidad del modo en que lo está haciendo actualmente. Hay una obra que se llama Mother Tongue, por ejemplo, que es una lengua que solo hablan las mujeres para poder subvertir el orden que las oprime, ¿no? O está, bueno, todas las utopías, ¿no? Herland, Charlotte Perkins Gilman, la mismísima Mary Shelley, ¿no? Y Frankenstein, que es una obra que no es tanto de Dios contra el hombre, sino de la maternidad y la humanidad. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas suelto a un ser sin madre en el mundo? Eso es lo que pasa. Entonces, creo que ahí hay una verdadera relación simbiótica y maravillosa, la ciencia ficción, la imaginación, la política, el feminismo. Y además, creo que es una herramienta, insisto, que está a disposición de todas las personas y no únicamente, por ejemplo, ¿no? para la cuestión de las mujeres, que es fundamental y que es urgente en un país como en el que vivimos. Por eso a mí me resulta impensable no incorporarlo a mi obra. Pero también para las condiciones materiales y ambientales en las que vivimos. Hacer ese ejercicio de futurizar me parece cada vez más indispensable. Sí, y pienso, por ejemplo, incluso en una cuerda de tiempo que no es ni siquiera de llevarnos a 3 o 4 décadas atrás, sino pienso, por ejemplo, en textos que están desde la ciencia ficción o de las literaturas en general no miméticas, pero las vinculadas también con todos los ejercicios de la especulación imaginativa, proyectando escenarios futuros en donde cosas que estamos, como siempre sucede, ¿no? La literatura, me encanta siempre pensar en ese sentido, digamos no profético, pero sí anticipatorio, ¿no? Que, como dice Tomariate siempre, que es su condición natural. Pienso, por ejemplo, en el cuento de Ciberproletaria de Claudio Salazar Jiménez, ¿no? Un cuento que se escribe en 2016 y que ya está pensando en qué está sucediendo con
todo el problema de los vientres de alquiler, ¿no? Esta cuestión de destinar, medio ahora a lo Kardashian, ¿no? No quiero que la experiencia del embarazo me perturbe mi belleza, mi cuerpo, mi feminidad, entonces bueno, que alguien, la gestación subrogada, ¿no? Que alguien en Timbuktu, con una situación económica terrible, geste a mi bebé y luego me lo entregue, ¿no? Como si fuera una especie de proyecto medio Gattaca, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Y bueno, Claudia escribe ese cuento maravilloso en 2016, casi a 10 años de lo que está pasando ahora. Otros cuentos tuyos que hablan además también, por ejemplo, de todo el fenómeno de los feminicidios, ¿no? Que nos van alcanzando también de manera durísima. O sea, la ciencia ficción también escrita por mujeres tiene una cualidad que a mí me parece sustancial. Lo vimos también con Diana Colanzi cuando hablábamos de Nuestro Mundo Muerto, ¿no? Ese cuento que es un cuento clásico, ciencia ficcional, Marte, ¿no? O sea, sin preguntarse mucho, sin problematizar mucho el hecho de que si podemos o no desde Bolivia o de cualquier parte de América Latina ir a la lotería marciana y viajar, o sea, eso no se pone en duda. La literatura no necesita poner nada en credenciales de verdad, sino de verosimilitud, y el cuento lo logra muy bien. Y creo que las autoras han entendido muy bien ese código, ¿no? Han comprendido desde hace mucho tiempo cómo los problemas que atraviesan también el sentido del propio ejercicio de las mujeres frente a una sociedad patriarcal tiene un esquema, como bien lo decías, programático, político, en un género que abre las puertas de cuestionarnos precisamente qué sucede con el uso del cuerpo de las mujeres, con el uso, digamos, de los derechos de las mujeres, con las perspectivas o las transformaciones que la propia naturaleza hace que impacten directamente en las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, también has tenido iniciativas que creo que son siempre pues reconocibles y admirables, no en una, digamos, una visión simplemente de halago, sino que has creado y que te has reunido con otras mujeres que escriben ciencia ficción, que se preocupan por los géneros especulativos, para abrir espacios de discusión sobre estos temas, abrir espacios de escritura y abrir espacios editoriales, que eso no es nada menor, como lo mencionaste hace un ratito, así un poco por encima. No es solamente el problema que se plantea o que se venía planteando desde hace mucho tiempo de qué escribir, cómo escribirlo y a qué público llegar, sino que todas esas premisas se ven un poco pues atomizadas si no hay un medio editorial que de alguna manera les permita a ustedes llegar a un público. Y lo que han hecho además es no sentarse a esperar que las editoriales conducidas por intereses en general bastante claros las llamen o las busquen en su momento de apogeo, sino que ustedes mismas autogestivamente han creado grupos de estudio, grupos de trabajo, premiaciones, concursos y hasta una editorial para transmitir específicamente este modelo de hacer literatura, este modelo de hacer ciencia ficción. Contanos también esa experiencia, porque yo creo que es una experiencia realmente muy válida, que cada vez estamos viendo más replicada en toda América Latina, en diferentes modelos textuales, pero que en el caso de ustedes habla también de un ejercicio militante, podemos decir, no solamente de lo que escriben, sino de cómo lo llevan a la práctica en su cotidianidad, en su vida, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión como de congruencia, porque siempre es como inevitable, ¿no? Estás en determinados, pues sí, grupos de discusión, observas el estado de las cosas y dices, híjole, esto no va a tener cabida, a ver cómo le hacemos para que tenga cabida, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde vale mucho la pena recuperar otra vez este talante político, que a veces se nos olvida que lo político es la vida cotidiana, ¿no? Pensamos que lo político es las elecciones, los partidos políticos, y es un grave error, porque no, la política es nuestra vida de todos los días y cómo la construimos en comunidad, ¿no? Entonces, cuando nosotras, me refiero a Iliana Vargas, Livia Brenda, Andrea Chapela y yo, fuimos invitadas junto con un grupo más grande de escritores bueno, no, es que el término es Latinx, pero era más bien Mexicanx, porque éramos mexicanos y mexicanoamericanos a la Worldcon
del año 2018, que la Worldcon es el evento más importante, la convención más grande en términos de fantasía, ciencia ficción, géneros especulativos, bla, bla, bla. Es donde, por ejemplo, se dan los premios Hugo, que eso determina muchas veces qué se va a traducir, ¿no? De todas estas literaturas a el español en Latinoamérica, que nos va a llegar acá, quiénes van a ser pues nuestras nuevas lecturas, etc. O sea, no deja de tener es un sitio muy bonito y es un lugar al que apreciamos muchísimo haber ido, pero no deja de tener también sus jerarquías y sus modos particulares de operar. Entonces, éramos ahí un grupo de 30 y tantos mexicanos, entre los que estaban Alberto Chimal, por ejemplo, José Luis Zárate, Raquel Castro, o sea, muchos otros mexicanos y mexicoamericanos más, incluidos artistas gráficos. Nos dimos cuenta de que nos faltaba algo así aquí, ¿no? Entonces, resulta que para hacer una Worldcon en otra sede hay que tener un montón de dinero y un montón de patrocinadores y dijimos, bueno, pues hay que hacerlo, a ver cómo le hacemos, pero vamos a empezar a organizarnos. Y nos fuimos quedando solitas, hasta que éramos las 4 necias. Y dijimos, pues hay que hacerlo, de todas maneras. Y empezamos a buscar sedes, y empezamos a buscar patrocinios, y de repente, ¡zas!, pandemia. Dijimos, bueno, pues aunque sea por Zoom. Y lo hicimos por Zoom, y la verdad es que nos hizo muy felices poder conversar con gente de toda Latinoamérica, que era algo que nos interesaba, como trasladar este modelo que puede ser muy útil, ¿no? De generar conversaciones que van más allá de qué es la ciencia ficción, qué es el horror, por qué no son literatura basura y sí vale la pena leer a estos autores, más allá de eso que suelen ser los espacios que dan, ¿no? Las ferias del libro y las bibliotecas y todos los lugares donde el canon como que mal mira todo esto. Pues lo que queríamos era hablar de cambio climático, hablar de expropiación y de devastación y de despojo de los territorios. Queríamos hablar de literatura expandida, de lenguas originarias, de poesía, de medios alternativos de expresión. O sea, nosotros como creadores, como creadoras, también tenemos estas inquietudes acerca de cómo romper con lo que conocemos y cómo elaborar nuevas maneras de expresar nuestras inquietudes en términos de lenguaje, en términos de forma, en términos de temas y demás, ¿no? Entonces también hay ahí, y de hecho, una de mis teorías es que ahí se cuece mucha de la vanguardia que después va a ganar premios Nobel. Estoy refiriéndome en específico a ti, Kazuo Ishiguro, que dices que no escribes novelas de ciencia ficción, pero ganas premios con tus novelas de ciencia ficción. Esa es la clase de cosas que pasan que a mí me hacen, que le hacen pensar a la gente que soy una resentida, pero no es cierto, es una es decir, sí es muy valioso lo que se hace desde los márgenes y desde estos pequeños grupos que tienen que existir no necesariamente como un gran tema en la FIL, ¿no? Sino que atomizado, ¿no? Pero bien organizado y bien aceitado, ese mundo puede producir muchas cosas benéficas para el resto del mundo. Además, la actitud de la mexicana, por ejemplo, siempre ha sido bienvenir a cualquiera que quiera hablar de esto, aunque diga, no, yo no escribo, yo no le hago a eso, no importa, nosotras leemos que sí, pero ven, platiquemos y si no quieres ponerte la estrellita en la frente, no pasa nada, ¿no? Entonces eso fue muy importante para nosotras y a partir de ahí también creo que justo esta manera de conversar con otras creadoras, otros creadores, hace que circulen los materiales también de otra manera, ¿no? Los libros que siempre vienen en mochilas de contrabando, en viajes en carretera o en avión, porque sigue siendo difícil conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, entre los latinoamericanos, a veces hay que pasar por España y eso es absurdo, ¿no? O sea, como que hay muchas jerarquías y, por ejemplo, la cuestión de Odo Ediciones, que no es mi proyecto, es el proyecto de Livia, pero que era o empataba con lo que yo quería hacer con la canción Detrás de Todas las Cosas, quiere resolver o quiere abonar a este estado de las cosas con una alternativa, ¿no? Por ejemplo, para mí era muy importante, ya no salió en el libro físico, pero sí en el electrónico,
era muy importante que el libro tuviera bibliografía. Yo creo que los libros se escriben en compañía, muchas veces es una multitud la que nos acompaña, que no solo es de otros libros, sino de música, de películas, de documentales, de entrevistas, en fin. Entonces, a mí me interesaba mucho que compartir y evidenciar el proceso de escritura del libro. Y bueno, siempre esta cuestión de abrir los procesos y de compartir la información de otra manera era algo que a mí me interesaba mucho cuando yo quería publicarlo. Debo ser sincera, y a mí este libro me lo llegaron a pedir varias veces, pero yo quería, es decir, de editoriales abiertas, ¿no? De editoriales de mayor alcance, pero a mí me interesaba mucho que este libro pudiera servir como uno de esos ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y de que la literatura tiene un valor escrita en esta clave fantasiosa, o en esta clave especulativa, puede tener un valor literario, puede tener un valor editorial, puede tener un valor estético, artístico importante, aunque sea una pequeña edición. Entonces para mí era muy importante que el libro quedara muy bien y por eso me tardé tantos años escribiendo. Y así fue. Y bueno, me encanta también que hables un poco de esta especie de pudor de autoasumirse parte de una comunidad que escribe cierta literatura, sobre todo cuando hay momentos históricos adversos. Incluso lo pienso desde la perspectiva de la crítica y de quienes estudiamos la literatura, no la creamos, hacemos otro tipo de gestación de lo que hablamos de ella, precisamente con estos momentos, ¿no? Donde mucha gente pues, ay no, yo no voy a trabajar ciencia ficción, no voy a trabajar fantástico ni horror porque esos no son géneros serios y entonces académicamente no se ve bien. Sabemos que eso tenía una contraparte además en el lado de los escritores y de las escritoras. Entonces me da mucho gusto también que ahora se empiece a evidenciar un poco que bueno, que hay un camino trazado detrás de todo eso, que quien se quiera sumar está muy bien, pero que quien no se asumía y criticaba mucho, siempre me pareció muy gracioso también esa beta, ¿no? Sobre la seriedad de los temas y de los géneros en la literatura, como si lo que no quisiéramos disfrutar todos es de buena literatura, no importa si es el Quijote, si es, no sé, qué sé yo, Proust, ¿no? Como decías, Dostoyevsky, o pensar pues, en Isaac Asimov o lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, sí, La Mexicana fue pues, también un antes y un después, yo creo, para todo este trabajo que ustedes han hecho, que además creo que replica muy bien una necesidad de que también los lectores y las lectoras y las escritoras y los escritores de ciencia ficción siempre también se mueven digamos, en una especie de circuito bastante interesante, porque está también vinculado no solamente con la literatura, sino mucho con todo lo que tiene que ver con series, con películas, ¿no? Con todo un universo que se teje en torno incluso a la materialidad de las obras y luego su representación también en otros formatos, que en eso sí parecería a veces haber una aceptación colectiva, ¿no? Puedo ser una persona que mire muchísimas películas de ciencia ficción, ¿no? Pero no me declaro como una lectora, como un lector de ciencia ficción, ¿no? Como que en la pantalla está bien, pero en la práctica no es lo ideal, ¿no? No es lo serio. Entonces, creo que por ese lado, el trabajo que ustedes también han hecho con todas estas colegas que has mencionado, con todas estas escritoras también, que han sido, yo me atrevo a decir, por lo menos en estos primeros 20 años, 23 años del siglo XXI, pioneras, ¿no? En muchas cosas de lo que se trabaja actualmente en la ciencia ficción mexicana y latinoamericana, que tampoco esperan el reconocimiento de las grandes urbes de la ciencia ficción para poder moverse y hacer cosas efectivamente significativas. Quiero entonces que pues aterricemos un poco la conversación al libro, ¿no? A esto que mencionabas que sí, ahora que hice un poco de la comparación, el contraste con la edición física y la edición digital y esas cuestiones, aunque también hay que decir que la edición física es una edición preciosa, ¿no? Preciosa. Tiene este índice que a mí me fascinó, no sé cómo lo vieron ustedes, este sistema de conjuntos, ¿no? Sí. Que a mí me encanta siempre, o sea, soy pésima en las matemáticas, pero siempre me encanta usar el sistema de conjuntos para explicar
cómo los géneros de realidad no se pueden solamente diferenciar, decir, esto es fantástico, esto es terror, esto es ciencia ficción, esto es realismo mágico, ¿no? Y que como si ninguno tuviera puntos de contacto, entonces siempre sirve mucho esta disposición, y me encantó, me encantó además, por supuesto, el epílogo de Verónica Murguía, que es una gran también escritora a la que admiramos y queremos muchísimo, ¿no? gran madrina también de muchos proyectos vinculados a los que ustedes han trabajado, y cómo está organizado este índice, porque pues, los índices son siempre rutas de lectura, ¿no? Incluso en los trabajos académicos, y precisamente lo que nos muestra el índice es un poco la complejidad de la organización misma del libro, ¿no? De la hibridez de los textos, de algunos que se apegan de manera absolutamente formal, podemos decir clásica, no formal, clásica, al modelo de cuento, pero con sus propias variantes interesantísimas, otros que tienen que ver específicamente con estas pues, ficciones muy breves, ¿no? que por aquí también ya tienen otra mención, ¿no? en específico los paratextos, y lo que también creo que es muy bonito y que es un absoluto reto a la hora de sacar un libro en el sentido de la materialidad, es esto que también nos proporciona la ciencia ficción latinoamericana actual, ¿no? Los letreros, las notas periodísticas, las notas a pie. A mí me encantó eso, ahora lo decía Julia hace un rato con la cuestión de la letra. Yo vi una cosa también muy borgiana, en el mejor de los sentidos, ¿no? Con estas notas, a veces eruditas, a veces insertas en la fantasía, a veces pensadas, ¿no? Un poco en paratextos que acompañan de alguna manera la redacción de los cuentos o de los fragmentos, algunos ensayísticos también muy interesantes. Entonces, dijiste recién algo que es fundamental, ¿no? Y ustedes ya preparen sus preguntas porque esta es la última que voy a hacer yo para darles paso a que puedan hablar con Gabriela, que es lo importante. Dijiste que te llevó mucho tiempo escribir el texto, ¿no? Tenerlo listo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque cuando lo terminé de leer dije, wow, o sea, te lo venía diciendo antes que empezáramos la sesión, he leído varias cosas tuyas, pero realmente creo que este libro es fascinante en todo sentido porque desafía no solamente desde las historias, desde, digamos, la sensibilidad, la manera de escribir, sino también desde del planteo mismo del libro como un objeto que abre posibilidades materiales a leer de otra manera. Entonces, supongo que también todo ese proceso de crear el libro materialmente incide en la temporalidad para que el libro esté ya listo y hoy siento compañía para todos y todas nosotros. Sí, ay, es que fue, bueno, ya quienes, creo que aquí ya leyeron el libro, pero se van a dar cuenta de que voy a decir exactamente lo que está en el libro. Yo soñé con los pequeños naipes de ópalo. Es así. Ustedes pueden creer que miento, o pueden creer que digo la verdad. Pero sí, lo soñé mientras yo vivía en Barcelona, y fue está este término musical que es el earworm, ¿no? El gusanito que se te mete y que no puedes dejar de repetir la música. Para mí era esa combinación de palabras fue un libro que me comía el cerebro, ¿no? Entonces fue hace muchísimos años, justamente cuando yo decidí empezar a escribir. Entonces este libro corre paralelo a mi carrera de escritora. Era el libro que yo quería que fuera mi primer libro. Pero todavía no estaba, o sea, yo hice una carrera literaria a partir de descartes de este libro, ¿no? Porque bueno, la canción detrás de todas las cosas está en todas las cosas, entonces en cada uno de esos cuentos hay que andan por ahí y que no lo hicieron no llegaron a la final, está la idea, ¿no? Un poco también ahí resonando. Entonces sí fue muy complejo porque yo tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero tenía muy claro también que carecía de las habilidades todavía para hacerlo. Entonces me entrené para escribir lo que quería escribir, y cuando sentí que ya había llegado al nivel en el que yo quería,
paré y ya decidí publicarlo. Y eso es algo que también Borges, ¿no? Decía, y en ese sentido, bueno, hubo que parar, pero sí fue muy compleja la hechura del libro porque cada texto tuvo pues mucha experimentación detrás acerca de cómo debía narrarse. Por ejemplo, el texto de Mariam, justamente Anunciación, tuvo 1000 encarnaciones, entonces la broma de doble sentido está hecha a propósito y yo ya ni me doy cuenta, pero sí, tuvo muchas encarnaciones el cuento de la Anunciación. Y la cuestión de los pies de página también fue algo que fue y vino. Es curioso porque el índice, por ejemplo, Livia, la editora, siempre me dijo, bueno, ¿y el diagrama de Venn? Y yo, no es un diagrama de Venn, es una mandorla. Pero nadie sabe qué es una mandorla, entonces todo el mundo le va a decir diagrama de Venn. Y yo, bueno, está bien. Entonces, para mí pues ya es una batalla perdida, pero les quisiera compartir que la mandorla justamente es este umbral que tiene forma de almendra, ¿no? Que se forma cuando se traslapan dos círculos exactamente a la mitad y que para mí era la representación de la realidad y la ficción traslapándose y en medio ocurre todo lo que ocurre ahí. En el índice, ¿no? Pero ustedes pueden decirle diagrama de Venn, por supuesto. También le pueden decir novela. Sí. También le pueden decir novela a la canción detrás de todas las cosas. Yo le digo suite de cuentos, pero ustedes pueden llamarle como quieran. Y de alguna manera, pues sí fue un proceso de mucha lectura, fue muy gozoso. Hubo veces que lo sufrí, pero por ejemplo toda la investigación pues básicamente fue lo que me llevó tanto tiempo, ¿no? Investigar cada cuento, investigar la geología como muy a conciencia, todo eso fue un trabajo que era equiparable a la escritura mineral de las formaciones geológicas del libro y eso no me molestaba para nada, es decir, yo sentía que era lo correcto, ¿no? Que se tarde lo que se tenga que tardar, porque este libro es un libro mineral y es un libro el inserto en el tiempo geológico. Y en ese sentido me seguirá gustando, no lamento para nada la congruencia entre ambas cosas. Es un libro vivo, ¿no? Esa es la sensación que da el libro materialmente como está hecho. Bueno, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso de, ¿qué? ¿10 minutos más o menos? Sí, 10 minutitos. Váyanme pasando, ya tengo 2 preguntas, échenme todas las que quieran. Yo ya tengo una. ¿Qué perspectivas ves de ser traducida a otras lenguas? Porque normalmente pensamos en traducción y es de allá para acá, ¿no? De inglés normalmente a español o de otras lenguas a español. Pero me inquieta saber qué está pasando con la ciencia ficción, con las narrativas especulativas. ¿Están paseándose hacia otras lenguas? En fin, esa es mía. Pero váyanme pasando todas sus preguntas y bueno, se me pasó al principio, pero por supuesto, y qué bueno que lo dice en muchos lugares, muchas gracias a la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM por recibirnos aquí en la belleza de Librería Jaime García Terrés, que ha sido la sede de este seminario, así que muchas gracias a Socorro Venegas y a todo su equipo, y también, por supuesto, a Carla Morales, quien ha estado, ustedes lo saben, porque cada uno lidió con ella y ella lidió con cada uno detrás de toda la gestión de todo lo que ha sido el seminario y ahora lo que va a ser Umbral. Sin Carla nada sería posible. Así que bueno, muchas gracias. No es más que 10 minutos, les pido que seamos puntuales para que podamos aprovechar el tiempo. ¿Va? Gracias.